Bien, vamos a comenzar con tema nuevo, que es el de prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis es lo que busca es comprobar si lo que nosotros sabemos o pensamos sobre una población se mantiene o las condiciones han sido tales que esto ha cambiado. Es decir, nosotros tenemos conocimiento del comportamiento de una población en cuanto a alguno de sus parámetros, ya sea la media, la varianza, etcétera, de alguno de sus propiedades, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos una sospecha de que las condiciones han cambiado, ¿de acuerdo? ¿Por qué tenemos esa sospecha? Porque nosotros de la población obtuvimos una muestra que tiene un parámetro que consideramos significativamente em, diferente al valor que está manifestando la población. Es decir, este, tenemos una idea de que pudieron haber cambiado las condiciones. Entonces, lo que hacemos es comparar este parámetro con el de la muestra a través de una prueba de la cual se va a llamar prueba de hipótesis, donde generalmente vamos a hacer una comparación entre el parámetro de la población y el de la muestra. Puede ser una comparación entre medias o una comparación entre varianzas, ¿de acuerdo? La prueba va a suponer, ¿sale?, que las condiciones se mantienen, es decir, que la media, por ejemplo, de la población corresponde a la media de la muestra que hemos observado, ¿de acuerdo? ¿Por qué suponemos esto de entrada? Porque nosotros debemos de considerar que las condiciones no han cambiado, ¿sale? Esta hipótesis de que las condiciones no han cambiado se le llama hipótesis nula y la vamos a contrastar, es decir, a enfrentar con respecto de la diferencia que nosotros estamos observando, ya sea que tengamos información para decir son diferentes o ha aumentado o ha disminuido, ¿de acuerdo? Dependiendo del tipo, ¿sale?, de contraste, estaremos creando una hipótesis de comparación que se va a llamar hipótesis alternativa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la construcción de una prueba de hipótesis? Una prueba de hipótesis comienza diciendo lo que sabemos actualmente se mantiene como cierto. ¿De acuerdo? Y sin embargo, vamos a darle cabida a una hipótesis alternativa. ¿De acuerdo? Esa hipótesis alternativa va a tener alguna estructura que vamos a definir y lo que vamos a hacer es contrastarla a través de evidencia estadística. ¿Por qué evidencia estadística? Pues porque estamos en estadística, ¿de acuerdo? ¿Sale? La idea de esto es como investigar las cosas considerando que lo que sabemos actualmente es cierto, ¿de acuerdo? Es decir, nuestra hipótesis nula comienza con la idea de que
las cosas que sabemos se mantienen tal cual, ¿de acuerdo? Es como aquello de que todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esa es la idea de la hipótesis nula, es decir, la información que tenemos es cierta hasta que se demuestre lo contrario, ¿de acuerdo? Y entonces es ahí donde entra a contrastar la hipótesis alternativa, ¿sale? Este es el margen de error que estoy dispuesto a aceptar, o esto es eh, lo que voy a contrastar con respecto a lo que sé. Y lo que nosotros vamos a recoger es suficiente evidencia estadística como para decidir entre la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es un trabajo de aceptación o rechazo de la hipótesis nula. Es decir, cuando nosotros terminemos nuestro análisis, vamos a decir, pues aceptamos la hipótesis nula y por lo tanto se descarta la hipótesis alternativa. Es decir, aceptar la hipótesis nula significa que no existe evidencia suficiente como para pensar que las cosas han cambiado. ¿Sale? Cuando nosotros tenemos evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, decimos, bueno, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, tenemos evidencia estadística suficiente para suponer que las cosas han cambiado. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se hace? Básicamente, nosotros construimos a través de nuestras diferentes curvas de distribución, ¿sale? Una T, una normal, una I, una lo que sea. Casi todas son curvas muy similares a esta. Lo que nosotros nos paramos es en decir que las condiciones que conocemos actualmente se preservan, ¿de acuerdo? Y lo que nosotros vamos a tener es un estadístico Z de prueba, ¿sale? O un T de prueba, o un G de prueba, etc. Lo que vamos a decir es, bueno, yo voy a aceptar que las condiciones se mantienen con un cierto grado de confianza. Es decir, 1 menos alfa es mi nivel de confianza. ¿De acuerdo? Y entonces este nivel de confianza va a estar limitado por su Z correspondiente. ¿Sale? Nosotros vamos a llegar a acomodar en el lugar que le corresponda al Z de prueba. Si el Z de prueba queda dentro de la zona donde está nuestro nivel de confianza, significa que para este caso la evidencia estadística no es suficiente como para rechazar la hipótesis nula. Cae en la zona de aceptación. Esta zona roja o la zona central es la zona de aceptación de la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Que por cierto aquí se me pasó. Esta generalmente se va a determinar como H0 y esta se va a determinar como HA. Hipótesis nula, hipótesis alternativa. Sin embargo, puede ser que nuestro estadístico de prueba caiga de este lado, de este o de este. En este caso, lo que estaremos teniendo es que esté en la zona, ¿sale? Estas dos zonas se conocen como zonas de rechazo. ¿De acuerdo? Básicamente lo que vamos a hacer es, por un lado, este Z va a depender de nuestro nivel de confianza.
Y este Z va a depender de la muestra. Este Z nos coloca márgenes dentro de nuestra curva de, de distribución, la que estemos utilizando, y nuestro Z de prueba va a ser colocado, ¿sale? En el sentido de nuestras zonas de aceptación o rechazo. Si cae en la zona de aceptación, entonces diremos que no hay evidencia estadística, o bueno, se acepta la hipótesis nula y por lo tanto las cosas no han cambiado. Y si está aquí, significa que hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. ¿De acuerdo? Es decir, aceptamos que las cosas han cambiado. Básicamente lo que significa es, nosotros estamos diciendo que, pues de todas las muestras que estamos sacando, ¿sale? Tenemos este nivel de confianza sobre ellas para aceptarlas de que se comportan bien. Bueno, si el estadístico de prueba de nuestra muestra cae dentro de la zona de aceptación, pues es que se comporta como una muestra que es adecuada para nuestro análisis. Pero estas zonas que van a tener un porcentaje de 5%, 1%, 10%, depende del nivel de aceptación, lo que nos está diciendo es que tomamos una única muestra y ya está cayendo en la zona de rechazo. Las posibilidades son muy bajas. Es una posibilidad de una de cada 10, una de cada 20, una de cada 100, dependiendo del nivel de confianza. ¿De acuerdo? Es decir, tuvieron que haber pasado 100 experimentos para que nos saliera una muestra rechazada y resulta que la primera la encontramos. Entonces, eso es evidencia estadística para rechazar H0 si es que nos cae en la zona de rechazo. Este dibujo que tenemos aquí es el que se forma cuando suponemos que hay diferencia entre la media y la media observada. La media observada en la muestra. ¿De acuerdo? ¿Sale? Cuando nosotros nada más que no queremos probar diferencias, sino queremos probar que ha aumentado, es cuando se cambia, ¿sale? El tipo de estadístico de prueba. Ahora lo que hacemos es que toda la confianza se avienta del lado, esta mano que tengo aquí es la izquierda, ¿sale? Todo el nivel de confianza se avienta del lado izquierdo porque uno dice, no ha crecido, es más, que abre incluso la posibilidad de que ya sea menor, porque pues así conviene a los intereses de quien está haciendo la prueba. Y entonces aquí hay un nivel de confianza 1 menos alfa. Por lo tanto, aquí está el nivel de alfa. Nuevamente, se coloca la media. Aquí está un ZP. Y aquí pues vamos a acomodar nuestro estadístico de prueba, donde corresponde. Ya sea aquí, que es la zona de aceptación, ya sea aquí. Recuerden que estos ZP son valores sobre la línea, sobre el eje horizontal, ¿de acuerdo? Vale, nada más que pues yo lo estoy mandando muy por arriba. Y esto significará que si cae en la zona roja se acepta H0 y si cae en la zona azul se está rechazando H0 y se acepta la hipótesis nula. Y esto es cuando queremos probar que la media poblacional ha, ha aumentado, ¿de acuerdo? Es decir, se ha recorrido a la derecha y por lo tanto nuestro nivel de confianza está completamente a la izquierda. ¿Sale? Y el otro caso pues, es al revés. Tenemos evidencia para decir, ¿sabes qué? Pues en realidad ha disminuido. Y entonces
todo el nivel de confianza se va al lado derecho porque podemos decir, no, es que no ha disminuido. Se ha mantenido igual o incluso ha aumentado, porque ese puede ser también un argumento. ¿Sale? Entonces ese no ha disminuido e incluso se ha aumentado, se vería así. Ahora toda nuestra nivel de confianza está del lado derecho y nuestra zona de rechazo está del lado izquierdo. Entonces nuestro ZP, ¿sale? Se encuentra aquí para ser aceptado y aquí en caso de ser rechazado, ¿de acuerdo? Nuestra hipótesis nula. Con lo cual la construcción de nuestra diferencia es que la media ha disminuido, ¿de acuerdo? Ok. Estas últimas dos se llaman pruebas de una cola, porque pues, en realidad el nivel de rechazo, ¿vale? Está en una sola cola. Esta prueba de acá arriba se llama prueba de dos colas porque el rechazo está del lado derecho o izquierdo. Aquí lo que queremos probar es que es diferente. No sabemos si creció o disminuyó. Solamente queremos probar que es diferente. Y aquí sí queremos probar que creció o que disminuyó. ¿De acuerdo? Ahora bien, el ZP en general o cualquier estadístico de prueba va a tener la característica, por lo menos los principales, de que se van a calcular como la media actual, no es cierto, como la media estimada menos la media actual sobre la varianza, ya sea esta o ya sea esa, una de las dos, dependiendo del caso. Esta va a ser básicamente la estructura del estadístico Z o T, Z de prueba o T de prueba, ¿de acuerdo? Va a tener básicamente esta estructura, es decir, esto va a ser un cálculo, mientras que el otro Z, el que nos va a limitar, va a ser obtenido, ¿sale? De, este, de la, de tal forma que, pues, nos dé aquí el nivel de confianza requerido, ¿de acuerdo? Es decir, este se va a obtener de tablas o de aplicaciones y este se calcula. Una vez que tengamos podemos crear la estructura de de nuestro gráfico, ¿de acuerdo? Y a partir de se coloca, ¿de acuerdo? ¿Vale? Colocaremos, colocaremos el estadístico de prueba en el lugar adecuado. Y una vez que coloquemos el estadístico de prueba en el lugar adecuado, nos dirá, pues, oye, ¿sabes qué? Esta muestra sí está saliendo bien como debería, ¿sale? Por lo tanto, nos quedamos con la hipótesis nula. O, ¿sabes qué? Está del nabo esto y por lo tanto pues, nos quedamos con la alternativa. Básicamente esa es la estructura de lo que vamos a hacer. Entonces, los pasos casi quedaron claros. ¿Sale? Se formula la hipótesis. Se formula la hipótesis o las hipótesis. ¿De acuerdo? Ya que tenemos la estructura de la hipótesis, se calculan los estadísticos se contrastan y después de eso, ¿sale? Ya una vez contrastados, se concluye. Esto es a grosso modo lo que tenemos que hacer. Así, me encanta porque esta parte suena como que, sí, sí, sí. ¿Y cuándo le vamos a meter la estadística a esto? Está bien, vamos a ver. A ver, bueno, aquí
bla, 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 bla. Ah, ya, qué salvajes, mírenlos. Ok, vamos a ver. Despedidos, cálculo la probabilidad de cometer. Esto es acá. Esto es. Esta tabla que tenemos aquí nos marca eh, bajo las condiciones de la hipótesis nula, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la forma de calcular? Ay, miren, me faltó la raíz. Bueno, me faltó la raíz. ¿Cómo es la forma de calcular el estadístico? Dependiendo del caso, que se dan cuenta son los mismos casos que trabajamos en intervalos de confianza, porque pues, es cuando conocemos la varianza, cuando no la conocemos, y cuando tenemos diferencias entre las medias, cuando las varianzas son conocidas, cuando son desconocidas, pero sabemos que son iguales, cuando son desconocidas y diferentes, y cuando tenemos observaciones variadas. Observen que son los mismos casos y si retoman esas fórmulas, se darán cuenta que los estadísticos se calculan de manera similar. El chiste va a estar en esta parte, en quién es la hipótesis alternativa. Nosotros lo estamos llamando HA, ¿de acuerdo? Pero la construcción de la hipótesis alternativa y el estadístico, más que esta estructura, van a depender de cómo coloquemos el gráfico, dependiendo de qué estemos buscando. ¿Vale? Y para eso, pues vamos a hacer algunos ejemplos. Y esos ejemplos comienzan en la página. Creo que debería de ir avanzando con el que avanzan las páginas. ¿Por qué voy lento? Aquí está. En la página 10.20. Ok, bueno. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? No, por fin. No, profe. Ok, entonces, página 356, ejercicio 20. Dice, bueno, 10.20, hay que ponerlo completo. 10.20. Dice, una muestra aleatoria de 64 bolsas. Nuestra muestra tiene un tamaño de 64, entonces n es igual a 64. De palomitas con queso cheddar pesan en promedio. El promedio actualmente de la muestra, por cierto, vamos a ponerle como X barra, es que estoy sacando los datos. 5.23 onzas. Con una desviación estándar, S, porque es de la muestra, de acuerdo, que es 0.24. Prueba la hipótesis de que la media actualmente es de 5.5 contra la hipótesis de que la media ha disminuido, ¿vale? En 5.5. ¿De acuerdo? Esta es la hipótesis nula, con un nivel de significancia alfa de 0.05. Ok, estos son nuestros datos. La estructura de nuestra prueba de hipótesis. Queremos contrastar la hipótesis nula de que la media en los pesos de ese 5.5 contra la hipótesis alternativa de que la media ha disminuido de 5.5. ¿Sale? Con este nivel de significancia bajo estos parámetros de la muestra. ¿De acuerdo? Básicamente es lo que estamos estructurando. Lo que tenemos que hacer es calcular el Z asociado a el Z de prueba asociado a la muestra y contrastarlos para ver qué es lo que está sucediendo. Pero eso vale la pena hacerlo con calma. Así es que vamos a detenernos hasta aquí y regresamos a terminar este ejercicio. ¿Sale? Sí, profe.